Bien, vous êtes donc toujours à l'écoute de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître, ni publicité, ni parti politique. C'est avec Tribuna Latino-Americana qu'à présent, vous allez être en contact. En première partie, nous accueillons donc Ricardo Palma Salamanca pour la présentation de son livre « Une étreinte du vent, Chili ». C'est un livre consacré à l'évasion d'un jeune résistant à la dictature. La vente de son livre va contribuer à financer la défense de l'auteur et de sa famille. J'en profite d'ailleurs pour annoncer qu'il y aura une journée culturelle, présentation littéraire de ce livre avec la rencontre avec l'auteur, le 12 mai à partir de 13h, et de 13h à 18h d'ailleurs, à la salle de plateau, 74 route des Fusiliers de la Résistance à Nanterre. Donc on rappellera cette information dans l'agenda de fin d'émission. Je laisse maintenant la parole à Maria et Nestor et voilà Gérald qui vont intervenir au cours de cette première partie d'émission. Très bien. Donc, je vous rappelle le numéro du studio sur lequel vous pouvez appeler pour intervenir ou poser des questions. 01 43 71 89 40. 01 43 71 89 40. Bien, Ricardo, merci d'être là ce soir. Nestor m'accompagne, Gérald accompagne et fera office de traducteur comme il l'a déjà fait auparavant. Donc, buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por intervenir aquí. Quisiera, para comenzar, que nos hablaras un poco de tu juventud en Chile, que te presentaras y que explicaras en qué circunstancias te volviste militante. Bon, j'aimerais d'abord te remercier pour ta présence et ensuite, pour commencer, que tu nous parles un peu de ta jeunesse au Chili et de ce qui t'a incité à entrer dans la militance. Ok, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, es un poco larga la pregunta, ¿no? O sea, se puede desarrollar por mucho rato. Donc, merci et pour m'avoir invité. Et puis, bon, la question est assez longue, donc on va la développer. No sé, se me conoce fundamentalmente por mi militancia política, que fue parte de un fenómeno generacional en contra de la dictadura que sucedió en Chile a partir del año 1973. Donc on me connaît surtout pour mon action militante contre la dictature du Chili qui a commencé en 1973. Particularmente esta dictadura, que no fue la más prolongada, pero sí tal vez una de las más, podría decir, sangrientas en Latinoamérica. Donc une dictature qui n'est peut-être pas la plus longue, mais qui fut sûrement une des plus sanglantes en Amérique latine. Generó, creo yo, de alguna forma el fenómeno de que hizo integrar en contra suya a varias generaciones de militantes chilenos. Donc qui a réussi par cette violence à réunir contre elle beaucoup de générations de Chiliens. Así como, no sé, definiéndolo de alguna forma, esta como la primera generación que fue parte de la construcción del proyecto de la Unidad Popular. Donc j'ai fait partie de la première génération qui était dans la construction du Front Populaire. Que fueron básicamente jóvenes y de mediana edad que se vieron involucrados en la construcción de un proyecto que, a diferencia de otros en Latinoamérica, donc j'ai été engagé dans un projet un peu différent des autres en Amérique latine. Postulaban la construcción del socialismo, pero a diferencia de otros, como dije, este era fundamentalmente impulsado desde una vía pacífica. Donc de la construction d'un socialisme d'origine pacifique, fondamentalement pacifique. Y los instrumentos que en ese tiempo otorgaba como digamos el sistema democrático de la República Chilena eran las elecciones. Et le seul moyen démocratique à l'époque, c'était les élections. Este proceso obviamente fue truncado y aplastado. Yo creo que hay que como hacer hincapié
en el ámbito fundamentalmente pacífico de la construcción del socialismo de aquel tiempo. Donc le procédé a été effectivement tronqué par le coup d'État, mais il faut quand même remarquer qu'au départ c'était fondamentalement un mouvement pacifiste. Y en contraposición la violencia extrema que desplegó la derecha chilena amparada por el imperialismo de Estados Unidos. Donc, en opposition à ce pacifisme socialiste des débuts, la violence imposée par l'extrême droite chilienne, appuyée par les Américains. La represión en l'impérialisme américain, pardon. La represión en este estadio del proceso histórico chileno fue brutal para toda esta generación que fundamentalmente estaba luchando con medios pacíficos. Entonces fue una carnicería prácticamente, un exterminio. Donc le coup d'État a été comment dirais-je, d'une violence extrême contre ces gens qui fondamentalement étaient pacifistes, ce qui a influencé effectivement la prise de conscience et les mentalités. Luego, haciendo como una especie de cronología histórica, esta fue como la primera parte de la generación de este hilo conductor de varias generaciones que estuvieron involucradas en contra de la dictadura. Está una segunda generación, que es la generación que de alguna forma comenzó a protagonizar una resistencia armada en contra de la dictadura, que fundamentalmente pertenecía a Miguel Enríquez y el movimiento de izquierda revolucionario. Donc parallèlement a commencé à se développer une résistance, disons, armée qui est venue par la suite, et notamment protagonisée par Miguel Enríquez et su movimiento era el movimiento de izquierda revolucionario. Donc le mouvement le MIR, le fameux MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire. Ellos fueron como históricamente como el antecedente fundamental para que posteriores generaciones, luego de una larga cacería por parte de la dictadura hacia estas expresiones de violencia armada hacia la dictadura. Donc ce fut le principal engagement par rapport à la génération qui a suivi contre la violence des militaires. Para que pudieran proseguir esta construcción de un camino de resistencia a la dictadura. Ahora bien, hubo una tercera y, podría decirse de alguna manera un poco aleatoria, una última generación que luchó en contra de la dictadura, que fue impulsada fundamentalmente por la política radical del Partido Comunista. Donc il y a une dernière génération qui dans la résistance contre la dictature qui a été impulsée par le Parti communiste chilien. Esto es parte más o menos luego de que sobreviven una cacería represiva larga, donde son eliminadas varias de sus dirigencias. Donc résultat d'une chasse à l'homme longue dans laquelle de nombreux dirigeants ont été assassinés. Hay una especie de proceso de reflexión acerca de que no hay otra forma de combatir la dictadura que no sea también, otra de sus formas, sea la violencia armada en contra de la tiranía. Et un certain nombre de gens se sont convaincus que la seule façon de combattre la violence du régime militaire est là le soulèvement armé. Dentro de ese contexto, el Partido Comunista genera y funda una especie de brazo armado que obviamente política e ideológicamente dependía del Partido Comunista, que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Donc, pour assumer cette lutte armée, donc, le Parti communiste a créé un bras armé qui s'appelle le Front Patriotique Manuel Rodríguez. Ajá. Y bueno, yo pertenezco a esa última generación, ingresando a las filas del Frente Patriótico a finales del año 85. Yo contaba con casi mis finales 16 años. Donc je suis rentré j'ai intégré le Front Patriotique Manuel Rodríguez à 16 ans,
en 1985. Y fui parte de una generación, de esta última generación de jóvenes que no vio y creció en una dictadura que no nos permitía ver otra forma de enfrentarla que no fuera de manera violenta. Donc je fais partie d'une génération qui n'a connu autre chose que la dictature et qui n'a pas connu d'autre option que de la combattre par les armes. Tiene que ver también con tu edad, esto de la militancia Radical. Est-ce que c'est une question d'âge également Oui. O sea, la pregunta es, ¿mi edad biológica tiene algo que ver en el proceso de ingreso a...? Yo creo que sí, de alguna forma estamos... No solo en el proceso, sino también en tu formación. Sí, mi edad... Yo pertenezco a una familia que fue históricamente comunista. Donc mon âge a effectivement contribué à mon entrée dans le mouvement. 16 ans, c'est l'adolescence. Et j'appartiens idéologiquement à une famille qui était déjà une famille liée au Parti communiste. Entonces viví de cerca cada proceso o paso de desarrollo de la dictadura directamente. Era como una especie de cotidianidad de eso. Donc lutter contre la dictature était le pain quotidien. Entonces de esa forma, no sé si hablar de una especie de determinismo social y familiar que te marca un camino que a veces no lo reflexiones. No es que no lo reflexiones, sino que no lo pones en cuestión de determinada forma. O sea, es como el camino natural que hay que proseguir. Donc pour moi, c'était comme un chemin normal, un chemin familial, idéologique et naturel, je dirais. ¿Y qué mirada tiene ahora sobre aquellos años? Bueno, hay un ¿cómo decirlo? Hay un camino recorrido que naturalmente es representativo del tiempo histórico que a muchos nos tocó vivir. Digo a muchos porque muchos pasamos por la cárcel, a muchos no les tocó llegar al final del camino. Estoy hablando de esta generación que fuimos, ¿no? Yo obviamente lo veo como una necesidad, que fue una necesidad. Fue una oportunidad que nos dio la historia de participar en una experiencia única. O sea, eso no se da toda la vida. Alors, par rapport à la question sur quel regard il a sur ces années-là. Donc en fait, oui, c'était un chemin normal et historique dans le contexte. Et c'est aussi une forme de particularité, de chance d'avoir vécu cela. Et il n'y avait pas vraiment d'autre option. Bueno, vamos a pasar a una segunda parte, a menos que exista algo más que quieras añadir sobre la época chilena. No, que fue una etapa, digo que hasta el día de hoy existen remanentes de ese proceso que aún está inconcluso, de alguna forma. Donc même aujourd'hui, il reste des résidus de cette époque qui continuent à vivre, cette époque n'a pas conclu. ¿En qué sentido? En el sentido que no hay un ajuste de cuenta al estilo de equilibrar las cosas, sino que no ha existido un proceso de alguna forma que permita a todos los protagonistas de una etapa muy importante de la historia contemporánea de Chile sentirse en relativa paz con lo hecho. Donc en fait, parce que tout ce qui a suivi ensuite n'a pas permis à la plupart des gens d'être en paix avec leur histoire et avec l'histoire du Chili, de ce qu'a vécu le Chili. ¿Y consideras que el país no está en paz consigo mismo en cuanto a aquella época? No sé si es que no ha existido una reflexión acerca de lo que ha sucedido. Tal vez lo que ha sucedido es una especie de amnesia, de un proceso de obligación hacia la amnesia.
que permite establecer los parámetros de la política contemporánea de Chile en particular de buena manera para que pueda proseguir su curso relativamente en paz. Tout à fait. Ouais. Donc effectivement, il n'y a pas eu une véritable analyse sur les événements et il y a eu une forme d'amnésie imposée pour que le processus, entre guillemets, je le rajoute, de néolibéralisme puisse continuer, s'imposer dans le pays. Bueno, después de eso estás encarcelado y sales de Chile. Sí, bueno, ingreso al frente el año, decía el año 80, a finales del 85. Ingresamos como un grupo específico de amigos del movimiento estudiantil, de ahí proveníamos. Algunos caen, otros mueren, los matan más bien. Y yo en el año, bueno, pasado ya mi proceso como de desarrollo interno al interior del frente, a mí me detienen el año 1992. Paso 5 años en la cárcel, en diferentes cárceles de Chile. Ya terminamos en la cárcel que eran los presos políticos de la época, en la cárcel de alta seguridad, que fue como el epítome de la nula posibilidad de escaparse de una cárcel. Esa era como la consigna del Estado chileno para esa cárcel en particular. Y yo y 4 compañeros logramos evadirnos de esa cárcel. La única fuga que ha existido de esa cárcel hasta el momento. La de alta seguridad. Sí. Donc, donc j'ai adhéré donc au FPMR en 1985 et avec un groupe d'amis, la plupart des étudiants, on a participé. Des amis, plusieurs de mes amis ont d'ailleurs perdu la vie dans cette époque-là. Et en 92, j'ai été arrêté. J'ai passé plusieurs années, 4 ou 5 ans dans des différentes prisons, jusqu'à mon évasion en 1996. ¿Y a partir de cuándo consideras que debes o que vas a escribir un libro sobre este acontecimiento? ¿A partir de quand tu décides que tu dois écrire un livre sur cet événement? Bueno, en particular no fue una especie de decisión mía, o sea, no. Yo siempre tuve cercanía con la literatura, tuve cercanía con la escritura, pero jamás se me había ocurrido escribir un libro, no estaba dentro de mis planes. Bueno, quisiera volver un poco al proceso de cómo nos evadimos de la cárcel, que nos evadimos mediante, que era la única forma que logramos visualizar, que era mediante el aire, no había otra forma. La cárcel era una construcción, tenía una arquitectura que estaba definida para borrar de los seres humanos que estaban encarcelados en ese momento, en esa cárcel en particular, cualquier instancia de voluntad propia. O sea, particularmente en Chile no existía ese tipo de cárceles. Entonces era una especie de experimento social que se estaba estableciendo en aquel tiempo. Estableciendo en términos sociales, ya que había que acabar con cualquier atisbo, no tan solo de voluntad ya preso, sino que cualquier atisbo de espíritu insurrección. Bon. Alors, l'idée d'écrire un livre ne m'est pas venue tout de suite. Alors, je voulais revenir sur mes conditions d'incarcération dans cette dernière prison de haute sécurité où j'étais, qui était une prison dont nous avons rapidement compris que la seule façon de s'évader était par les airs et qu'on ne pouvait pas, il n'y avait pas d'autre mode. C'est une prison conçue pour détruire tout esprit de résistance des gens, pour détruire
toute indépendance d'esprit, enfin tout esprit de résistance des gens, et qu'il fallait, et déjà l'idée était de s'évader par les airs à ce moment-là. No sé si valdrá la pena como que contextualizar un poco, porque en general la historia y el mundo tiene como conocimiento acerca de que la dictadura en Chile terminó formalmente en el año 88, 90, cuando hay elecciones. Eso fue el 88, ¿no? 88. Exacto. Pero no sé, hay una especie que yo creo que desde ese punto parte el trabajo sociológico cultural del poder en relación a establecer el manto de amnesia y es un trabajo de magia muy fino. Donc en fait, pour le monde extérieur, la dictature chilienne se termine à la fin des années 80, au début des années 90 avec les élections. Mais en fait, c'est pas exactement comme ça. C'est beaucoup parce qu'à cette époque-là aussi se commence à se construire les gouvernements et ensuite ça s'est continué. On commençait à mettre en place ce système pour construire l'amnésie générale qui va permettre la suite de ce qu'on connaît au Chili. Y junto con este proceso, la gente comienza y las instancias, no tan solo de resistencia, sino que de oposición política, que había un gran espectro que iba desde la izquierda armada hasta la izquierda moderada, comienzan un proceso de realmente entrar en un juego, en este acto de magia que hizo el poder. No sé si los habrán convencido o se dejaron convencer, pero comenzaron a adquirir el cronograma de traspaso de poder de una dictadura militar a una dictadura civil, pero el poder político, ideológico, cultural siempre en manos de la derecha y el complejo industrial militar de ese país. Donc tout le spectre de l'opposition de gauche de l'époque, de la gauche armée, gauche favorable à la lutte armée, à la gauche plus modérée, est entré dans un espèce de séduction dans le système, comment dirais-je, d'admettre ce processus de continuité qu'était en train de construire le gouvernement et la droite pour passer d'une droite dictatoriale à une dictature soft avec élection. Fue un tiempo de bastante confusión, porque al tener un enemigo muy específico, que era la dictadura de Pinochet y su poder armado y la represión ejercida, la confusión en los estamentos de oposición, y sobre todo los estamentos de oposición radical armada, comenzaron a... El enemigo no quedó tan claro, siendo que el sistema seguía siendo el mismo. Por lo tanto, comenzó un periodo de reflujo de las ideas y las acciones para comenzar a evaluar la posibilidad de realmente entrar y jugar el juego del cronograma de la dictadura, que ya estaba trazado desde el inicio. Desde los inicios del golpe de Estado estaba trazado eso de alguna forma, con el proceso de la construcción del desarrollo de la Constitución de 1980. Donc, à l'époque, oui, effectivement, les mouvements politiques sont tous entrés dans le jeu qui était imposé par la chronologie imposée par le pouvoir, parce qu'on avait l'impression que la dictature s'en allait, mais qu'en fait, c'était une fausse démocratie qui s'installait, mais les gens ont joué le jeu, les oppositions ont joué le jeu, et se sont inscrits dans ce chronogramme qui était prévu depuis le début et depuis notamment la mise en place de la Constitution. Le 80, c'est ça, de 1980. Y en este escenario el Frente Patriótico estaba jugando hasta esa época un papel
fundamental en resquebrajar las bases, no tan solo materiales, porque eso era más difícil, sino que las bases ideológicas de la dictadura en relación a generar una rebeldía casi en su totalidad de la población chilena. Donc dans ce cadre-là, le Front populaire a joué un rôle a joué le rôle essentiel pour essayer de recréer un contexte de soulèvement populaire. Un poco arriesgado bajo una democracia, ¿no? Lo que pasa es que formalmente la democracia, hasta hoy, con un largo proceso de reflexión, los historiadores e intelectuales chilenos están estableciendo formalmente que la práctica de la cultura democrática, ya sea en ejercicio político como en ejercicio ideológico, comienza recién en el 2007. Donc, en fait, les historiens et les analystes du système chilien considèrent que une réelle capacité de critique et une réelle conscience démocratique n'apparaît au Chili que bien plus tard, vers 2007. Y previo a eso, lo que existió fue una democracia completamente protegida por todos los lineamientos que dejó amarrada la dictadura. No hay otra cosa. O sea, formalmente es eso. Pinochet como comandante en jefe después de, entre comillas, haber asumido la democracia. Luego Pinochet como senador vitalicio. O sea, son figuras que cualquier razón lo pondría en duda. O sea, el principal carnicero puesto siguiendo como jefe, en jefe de como general en jefe de las Fuerzas Armadas, y luego como senador vitalicio, y eso una cantidad de estructuras tanto en la justicia como en la economía que sigue hasta el día de hoy, pero sobre todo en la justicia, que fue amparada por la dictadura de Pinochet. Todo seguía exactamente igual, y todos entraron y jugaron y se hicieron convencer de que estaban en democracia. Fue un juego, fue una puesta en escena total, la mayor operación de mímica política. Oui, en fait, il y a une longue période de transition, parce que si Augusto Pinochet abandonne le pouvoir, il conserve un peu la main par un poste de sénateur à vie, et il continue à contrôler le système quelque part. Donc, et pendant plusieurs années, la politique chilienne est restée sur le même chemin et n'a pas cherché à remettre en cause fondamentalement. Et c'était étrange que quelqu'un qui, comme Pinochet, qui a été le principal boucher du Chili, se retrouve à un poste de sénateur à vie. Là-dessus, je voudrais faire un petit aparté, un pequeño aparte, es una situación que me recuerda algo como lo que está pasando en Colombia con el uribismo, ¿no? Pero es un aparte. Donc c'est ça me rappelle un peu, ça c'est un aparté personnel, la situation actuelle en Colombie avec l'uribisme. Bueno, y entonces el papel del Frente Patriótico en aquellos años. Sí, justamente por eso edito esa perorata anterior. Et donc le rôle du Front Patriotique. Ajá, como el Frente siempre fue como el hijo del Partido Comunista. El Partido Comunista no asumió de manera visible una política armada, sino que hizo a su hijo pequeño para que él asumiera las consecuencias de los posibles errores de una decisión. Donc le Parti communiste sous-traitait à son fils spirituel, donc le Front patriotique Manuel Rodriguez, les opérations et n'assumait pas directement les opérations armées pour justement rester avec un visage légal. Entonces, justamente como el Partido Comunista era como una especie de padre para nosotros, ideológico de alguna forma, el PC chileno